¿Te preguntas qué se puede hacer para frenar o sancionar lo que está ocurriendo en Palestina? Bien, echemos un ojo al tablero y te explico. En total son 3 los actores internacionales que podrían mover las fichas: el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional o los distintos países del mundo a nivel individual. Empecemos por el Consejo de Seguridad. ¿Qué es? Este organismo de las Naciones Unidas es el encargado de mantener la paz y la seguridad internacional, y sus resoluciones son obligatorias para todos los países de la ONU. ¿Y qué puede hacer? Pues mucho, porque para hacer cumplir sus mandatos puede imponer embargos o sanciones económicas, como hizo en el pasado con países como Irán o Irak, entre otros, a veces por el incumplimiento de una sola resolución, o autorizar el uso de la fuerza, como hizo en Libia en 2011. Entonces, pues debería ser la principal de las soluciones, sí, pero ¿qué crees? La experiencia histórica nos dice que en el caso de las resoluciones del Consejo que atañen a Israel, o se quedan en el tintero o simplemente no se cumplen sin que exista ninguna consecuencia. Según Amnistía Internacional, Israel solo ha cumplido totalmente el 0,5% de las resoluciones en materia de derechos humanos que se le han presentado desde el Consejo de Seguridad o desde la Asamblea General de la ONU. En cuanto a los mandatos del Consejo relacionados con la territorialidad, solo hay que ver este mapa. Pero hay algo que ayuda a Israel en el Consejo más allá de simplemente no ser castigado por sus incumplimientos. Y es que su gran aliado histórico, Estados Unidos, tenga allí poder de veto, que quiere decir que es uno de los 5 países del mundo que puede bloquear una resolución del Consejo solo con estar individualmente en contra. ¿Se te hace injusto este derecho? En total han sido docenas las resoluciones vetadas por los estadounidenses, muchas en solitario, para beneficiar los intereses de Israel. Más de 50 en los últimos 50 años, incluidas las que proponían la creación de un Estado palestino o la de octubre de 2023, que proponía las pausas humanitarias en los actuales bombardeos a Gaza para permitir el suministro a civiles. Simplemente dijeron que no. En definitiva, nunca se ha sancionado a Israel por el incumplimiento de las resoluciones, las que han llegado a salir. De ahí que muchos palestinos ya no crean que la existencia del Consejo, para su caso, sirva de algo. Entonces, ¿a quién acudir? La Corte Penal Internacional es la segunda bala, y en eso Palestina debería estar de enhorabuena. Después de ser reconocida en 2012 por la ONU como Estado observador, el mismo estatus que tiene el Vaticano, a Palestina se le abrían las puertas de ser miembro de la Corte Penal Internacional, algo que consiguió en 2015 después de 8 décadas de espera haber atendido su causa en algún tribunal externo. Además, en 2021 el tribunal determinó que Cisjordania, Gaza y el este de Jerusalén eran palestinas, por lo tanto ya no hay excusas. La Corte se considera competente para juzgar tanto a los responsables políticos y militares de Israel por ataques a los palestinos, como a los responsables de las milicias palestinas de ataques contra ciudadanos israelíes. ¿Y sobre qué puede juzgarles? Sus competencias son los crímenes de guerra, los delitos de genocidio y los de lesa humanidad. Israel y Estados Unidos pusieron el grito en el cielo por la admisión de Palestina en la CPI, y de hecho, ninguno de los dos quiere reconocer al tribunal porque creen, o más bien saben, que muchos de sus responsables serán acusados de estos delitos. Israel ha llegado a definir a la Corte como arma contra Israel y antisemita. Según el exfiscal jefe de la Corte, el argentino Luis Moreno Campo, los bombardeos de Israel sobre Gaza podrían suponer crímenes de guerra. Pero esta vía sería de difícil resolución, ya que requiere recabar muchas pruebas, como saber caso por caso quién bombardeó, dónde cayeron las bombas o quién era el blanco. Sin embargo, cree que acciones como sitiar una región de 2 millones de personas y someterlas a un régimen en el que no pueden ni salir, ni recibir agua o comida, o desplazar forzosamente a la población, ya en sí son actos presuntamente constitutivos de delitos como el genocidio o crímenes de lesa humanidad. El exfiscal argumenta que es cierto que jamás se esconde entre la población, pero ese problema no se puede resolver bombardeando a la población o haciéndola desaparecer desplazándola. ¿Será esta solución la buena? Pues la verdad adolece de 2 grandes problemas. Primero, la casi total inacción de los fiscales de la Corte para abrir causas contra los responsables israelíes liderados por Netanyahu, y más aún de los países para impulsar que esto se haga, algo que se han hecho por ejemplo por los ataques de Putin a Ucrania. Y segundo, la Corte no tiene una fuerza policial y no cuenta con autoridad para entrar a los países a detener gente, aunque sí podrían detenerles en terceros países por los que pasen. Y si todo lo anterior falla, como ha ocurrido hasta hoy, solo quedaría un remedio: la actuación de terceros países. ¿Pero algún país está dispuesto a hacer algo por su cuenta ante la pasividad de la comunidad internacional? En muchas ocasiones, algunos países han decidido por sí mismos cortar relaciones diplomáticas o comerciales o incluso intervenir con fuerza militar contra otros países que estuvieran resultando una amenaza para ellos o para otros. Ahora mismo, por ejemplo, Estados Unidos está enviando ayuda militar a Israel para atacar Gaza, con la esperanza, dicen, de eliminar a Hamas. Palestina nunca ha recibido ayuda militar a excepción de las pocas ocasiones anteriores a los años 80 en la que algunas potencias árabes quisieron luchar contra Israel para frenar su ocupación. Dicho sea, sin alcanzar ningún tipo de éxito. Pero lejos de tener que emplear la fuerza, tácticas como romper relaciones diplomáticas o económicas con Israel de manera individual pero masiva podrían ejercer presión suficiente para que Israel pensara que sus actos contra los derechos humanos de los palestinos y su
incumplimiento sistemático de los tratados y acuerdos que ha hecho con ellos tiene consecuencias. Por ejemplo, en la guerra del 73, los países árabes productores de petróleo respondieron al respaldo estadounidense a Israel imponiendo un embargo a las ventas de petróleo en Estados Unidos, algo que tuvo un efecto muy doloroso en la economía estadounidense por el aumento de los precios. Pero parece ser que los países del mundo actualmente o tienen demasiados intereses en común con Israel o simplemente tienen claro que acciones que veten relaciones con Israel significarían una confrontación con su incondicional socio, Estados Unidos, que tiene poca tolerancia para esto. Será por eso que prefieren mirar hacia otro lado y no hacer nada. ¿Ahora entiendes por qué no se frena esto?